¿Qué tal? La moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez sigue su curso, con el presidente del Gobierno, por cierto, ausente esta tarde del Pleno del Congreso, mostrando así su lado más habitual, el del chulo. Y con el candidato Ramón Tamames, que a estas horas parece haber conseguido volver a su casa, que esta tarde ha renunciado incluso a contestar a los grupos, como queriendo acabar la cosa rápido. El brillante portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha hecho las veces casi de candidato hace unos minutos y acaba de atizarles uno a uno a los socios de Sánchez y al propio gobierno, a todos, salvando los trastos del grupo proponente y quizá, no sabemos, si elevando el ánimo de la tropa, visto lo visto esta mañana, incluso haciendo un resumen del programa de gobierno, 10 ideas fuerza, ha dicho Iván Espinosa de los Monteros, que el candidato casi ha olvidado explicar esta mañana. ¿Quién calculó esta moción de censura en Vox, más allá del calor embriagador del vino y una cena entre amigos? ¿Qué pretendía? ¿Tener foco mediático a 2 meses de las elecciones? ¿Para bien o para mal? Tal cual está saliendo la cosa. ¿Poner contra las cuerdas al PP en su viaje a la orilla del PSOE? ¿Necesitan los votantes o simpatizantes de Vox lo de hoy para hacer esa elección entre el PP y Vox? ¿Qué va a sacar Vox de todo esto? La imagen ha sido triste, más allá del análisis que pueda hacer un hooligan. El candidato se ha olvidado en su discurso incluso de dar el punto fundamental de su programa de gobierno, convocar elecciones anticipadas el 28M. El espectáculo, tremendo. Un gobierno contra las cuerdas hace unas horas, enfrentado casi a tiros entre ellos, que como suponíamos ha encontrado en la moción de Vox un balón de oxígeno enorme para insuflar ánimo a su decaída y desanimada base electoral a 2 meses de unas elecciones esenciales. A la filtrada y deslavazada intervención final del candidato le han seguido 2 mítines cada uno de hora y pico del gobierno para vender sus mentiras a quien quiera creérselas y reforzar su mensaje de gobierno social e incluso para convertir la sesión en una especie de moción de censura contra Rajoy y el PP, olvidando la España arruinada que dejó Zapatero. Más dura en Sánchez y en Yolanda, su cara no puede ser. Para colmo, Sánchez le ha dado la opción a Yolanda Díaz de lucirse un buen rato y que pareciera incluso Einstein ante la aparente abulia de Tamames. Sánchez y Yolanda han vapuleado, esa es la verdad, esta mañana al candidato, aunque solo sea por el truco de hablar y hablar y hablar y agotar, al contrario, a un candidato que conforme iban pasando las horas ha ido ofreciendo la sensación de estar dándose cuenta de dónde se había metido, o no. El tiempo dirá precisamente si Vox le ha robado hoy votos o no al PP y sostiene o aumenta su evidente y fiel, muy fiel, suelo electoral. O si esto ha servido para reforzar a la mayoría Frankenstein que Sánchez y sus socios extremistas y antiespañoles nos han dejado claro hoy que quieren repetir 4 años más y revitalizar la cara a las elecciones cruciales de mayo que marcarán el devenir de España en las elecciones generales de diciembre. El tiempo nos dirá también si muchos simpatizantes y votantes de Vox se han sentido hoy profundamente decepcionados o no con Santiago Abascal, dando vida a un gobierno moribundo, el de Sánchez y su banda. El tiempo dirá si todo ha sido un acierto que solo ven en Vox o un error mayúsculo que el de Andalucía, mayor que el de aquellas elecciones, y si alguien en Vox, en ese caso, es capaz de corregir el rumbo si fuera necesario. Por suerte queda la Semana Santa por medio para pasar página cuanto antes. Bienvenidos a La Antorcha. A las 20:34 en La Antorcha, Fernando Sánchez Dragó. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Por la sesión de la moción de censura. Verdaderamente ha sido una transfusión de sangre política en vena. De verdad, he salido del Congreso tambaleándome, aturdido verdaderamente, con la cabeza como un bombo. Con la cabeza como un bombo. Bueno, si me permites un segundito y enseguida te pregunto qué te ha parecido todo. No se está viendo. Sí, estamos en directo, pero estamos en directo ya. Pero voy a ir al Congreso un momentito porque creo que la sesión de hoy ha terminado ya y Luz Cela nos va a dar la última hora. Y enseguida voy contigo, ¿vale? Estamos en directo ya. Aquí me tienes. Luz Cela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? ¿Esto ha terminado ya por hoy? Esto terminado por hoy, se retomará mañana a las 9 con las intervenciones del Partido Popular, del Partido Socialista y la votación que se espera más o menos como a las 11 de la mañana. Bueno, el último en intervenir ha sido, por empezar desde el final, Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz de Vox. Hasta ahí han llegado los grupos, que ha hecho un resumen de las 10 ideas fuerza, además del candidato. ¿Qué sensaciones hay entre los grupos? Entre el proponente Vox, entre los del gobierno,
PSOE, Podemos y entre el PP, sobre todo. Bueno, yo creo que, como en estos casos suele ocurrir, todos creen que han ganado, ¿no? Todos ven con buenos ojos esta moción. Efectivamente, bueno, pues para Vox ha sido un escaparate y Pedro Sánchez pues lo ha utilizado para dar un mitin, que era lo previsible, porque nosotros hemos publicado esta mañana Ramón Tamames, que es el candidato de la moción de censura, ha tenido que esperar 2 horas y 40 minutos para empezar a intervenir, mientras Santiago Abascal y Pedro Sánchez se cruzaban reproches sin hacer prácticamente alusión al propio Tamames, ¿no? Que asistía, bueno, pues con resignación desde el escaño esperando su turno. Yo creo que, bueno, pues tanto Vox como Pedro Sánchez han coincidido en una cosa, y es en atacar al ausente, al dirigente que estaba ausente en este pleno, que es Alberto Núñez Feijóo, que hasta ahora de la moción por la mañana mantenía un encuentro con los embajadores de la Unión Europea, y tanto Vox como el presidente del gobierno, bueno, pues han tenido reproches para Abascal. Sin embargo, el Partido Popular se ve fortalecido por esta moción y, como comentaban, bueno, pues en los habituales corrillos en el Congreso de los Diputados, creen que ha fortalecido su posición para liderar el centro-derecha español. Y bueno, pues lo que vienen diciendo en Génova durante todos estos días, que esperan un fuerte trasvase de votos hacia el partido en las próximas generales, en parte, bueno, pues por esta moción impulsada por Vox. Luego ha venido, yo no sé si sorpresa o no, porque había tortas en el gobierno por salir todos hoy a hablar. Y al final ha sido Pedro Sánchez el que ha decidido que Yolanda Díaz le dé un bofetón de paso a Irene Montero y a Ene Belarra y saliera a la tribuna y estuviera pues otra hora y pico largando. Una hora y pico, sin límite, en esa segunda réplica a Ramón Tamames. Y ha sido, bueno, pues un gesto pues muy relevante del presidente del gobierno, porque recordamos que Yolanda Díaz tiene previsto lanzar su plataforma Sumar el próximo 2 de abril y su candidatura, pues eso se prevé, ¿no?, a la presidencia del gobierno, y todo esto se produce en plena disputa con Podemos cuando no ha alcanzado ningún acuerdo, ni yo creo que está en su mente alcanzarlo, ¿no? Y mientras tanto, Ione Belarra e Irene Montero le reclaman pues estar presente también en esa candidatura, con lo cual pues ha sido un gesto muy significativo por parte de Pedro Sánchez hacia Yolanda Díaz. Sánchez, quiero decir, como si no fuera con él, se ha ido a Moncloa, ausente un buen rato las vicepresidentas también, luego han aparecido Nadia Calviño, ¿no?, y Yolanda Díaz, pero señor Sánchez, como si no fuera con él, como si ya hubiera dicho todo lo que tenía que decir. Bueno, Pedro Sánchez llevaba escrito su discurso, daba igual lo que dijese Ramón Tamames, en su tocho de 20 folios, ¿no?, como decía el propio Tamames, y yo creo que ahí sí ha tenido un acierto, porque ahí sí que el candidato de la moción ha hablado como un ciudadano más y como lo que todos pensábamos, es decir, la inutilidad de los discursos totalmente escritos que no sirven absolutamente para nada, y lo que ha hecho el presidente del gobierno una vez más, porque es casi un déjà vu, es bueno, pues repasar y ensalzar su gestión al frente del gobierno, y como decía Tamames, nos ha dado información sobre cosas que ni le hemos pedido, y sin embargo no ha tenido alusión a cosas verdaderamente importantes, como es la reforma del Código Penal para fulminar el delito de sedición, abaratar la malversación, o esa ley del solo sí es sí, que ha beneficiado ya a más de 700 agresores sexuales, ¿no? Bueno, pues es lo que ha sido un debate parlamentario, pues en mi opinión, yo creo que estéril, y en la que Pedro Sánchez pues ha ejercido una vez más de Pedro Sánchez y ha dado un mitin político más. Bueno, y ahora lo siguiente, que es ya mañana los dos grupos mayoritarios, PP y PSOE, y luego la votación, dices, en torno a las 11, con un resultado ya cantado. Más o menos. Sí, más o menos. A las 11 serán las intervenciones rápidas, porque lo hemos visto ya a lo largo de la tarde. Ramón Tamames pues no ha dado réplica, ¿no?, como tendría derecho, a los portavoces de los grupos parlamentarios. Entonces ha ido todo más rápido de lo previsto, porque se esperaba que mañana pues incluso interviniese también Podemos y más grupos parlamentarios por cuestión de tiempo, pero bueno, parece que todo se condensa más y que la votación será más rápida también.
Muy bien, pues es un favor que nos hace el señor Tamames a todos los que estáis ahí, a todos nosotros y a nuestro invitado, a Fernando Sánchez Dragó. Luz, muchísimas gracias, un abrazo, hasta mañana. Gracias a vosotros, adiós. Fernando, bueno, ¿por qué has sobrevivido? ¿Por qué tan mal lo has pasado o qué? No, hombre, lo he pasado muy mal cuando el discurso de Pedro Sánchez, porque vamos, ha sido una turra infernal, hora y 40 minutos leyendo, no respondiendo a nada, no tenía enfrente un interlocutor, porque no respondía a nada de lo que podía haber dicho o no ha dicho y sí ha dicho Tamames, y luego por otra parte no se puede aburrir durante hora y 40 minutos leyendo, habla, hombre. Entonces a una persona cuando miente se le nota. Y claro, Pedro Sánchez nos tiene acostumbrado a ellos, ha dicho mentira tras mentira. Qué buenos son los padres del gobierno que nos llevan de excursión. Qué bien lo hemos hecho, todo fantástico, pero no tenía verosimilitud, no tenía credibilidad su discurso, y entonces cuando no hay un mínimo de veracidad, no notas un mínimo de veracidad en la persona que está hablando, y esa persona se tira hora y 40 minutos y encima leyendo sin nunca una observación personal, pues bueno, aburre a todo el mundo, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, en otros momentos del debate me lo he pasado bastante bien, vamos, he estado bastante espabilado. Hombre, a mí me ha gustado Santi Abascal en las dos intervenciones, mejor en la segunda que en la primera, porque todo el mundo mejora, también el propio Tamames ha estado mucho mejor en la segunda intervención que en la primera. Todo el mundo mejora cuando improvisa. Yo no sé por qué se empeñan en leer, ¿no? Y luego, por otra parte, mira, no habéis hablado, no os he oído hablar, al menos hasta ahora, a mí me ha gustado muchísimo Inés Arrimadas. Inés Arrimadas ha hecho una verdadera moción de censura, track, implacable, y luego no ha dicho si iba a apoyar o no iba a apoyar la moción de censura. Lo ha dejado en el aire. Bueno, yo creo que Inés Arrimadas ahí tiene una excelente ocasión para colocar en la plataforma de lanzamiento a Ciudadanos, hombre, que anda el pobre muy escasito de perspectivas electorales, como sabemos, ¿no? Entonces yo creo que si mañana vota a favor de la moción, Ciudadanos va a resucitar. Si mucho o poco, no lo sé, ¿no? De todas maneras, Vicente, yo no sé por qué os empeñáis todos los periodistas en que yo soy un politólogo. Yo no soy un politólogo. Yo, en aquella famosa, fue un almuerzo, Vicente, no fue una cena. También os empeñáis en que fue una cena. Y no hubo casi vino. La embriaguez del vino pedimos copa. Yo tomé una copa, a lo mejor copa y media, y en fin, Kiko y Santi... Tú me permites la figura literaria, ¿verdad? Ya que eres escritor, sí. Tú me permites la... Sí, pero vamos, que no fue fruto del vino, mi ocurrencia, digamos, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, yo lo que disiento bastante es de lo que decís casi todo el mundo, y cuando digo casi todo el mundo, digo los periodistas, los de derechas, los de izquierdas, los tertulianos, en fin, los politólogos de verdad, etcétera, que esto beneficia al PSOE. Yo eso no lo puedo entender. Ya antes de que llegara la moción me parecía que no era verosímil que eso fuera a suceder, y después de escuchar a Pedro Sánchez y la segunda turra del día, que ha sido Yolanda, bueno, pues yo creo que esto perjudica claramente al PSOE. Le han dado más que una estera, incluso miembros de su propio gobierno, ¿no? Y además, hombre, es que se notaba, han sido, ya lo ha dicho Luz, han sido mítines. Ha habido un electoralismo desenfrenado en el caso de Pedro Sánchez, y luego en el caso de Yolanda, bueno, evidentemente como el 2 de abril va a presentar, parece ser, su proyecto de Sumar, pues ha aprovechado también el tirón de la moción, pues para presentar lo que va a ser su opción por Sumar. Pero claro, también se le veía el plumero muchísimo, ¿no? Lo decía mejor que Pedro Sánchez, era más contundente. Es decir, porque hay que distinguir entre la forma y el fondo de los discursos. Yo, por ejemplo, esto va a escandalizar a todo el mundo. A mí, en lo que se refiere al fondo, a la forma de los discursos, no al fondo, porque disiento casi por completo en todo lo que ha dicho, pero en cambio, ¿cómo lo ha dicho? Pues me ha gustado mucho Rufián. Rufián es el mejor orador que hoy ha tomado la palabra. Sabe medir los tiempos, sabe causar efectos, domina el tono, domina el acento, domina, en fin, los ritmos, todo esto. Así que, bueno, no sé, ¿qué más puedo decir? Pero vamos, yo creo que claramente... Es verdad, en ese punto en el que Rufián ha provocado al candidato diciéndole, ¿a usted le parecía bien esto de mandar policías? Y conociendo la opinión del candidato sobre lo ocurrido después el octubre del 17, ¿no? ¿A usted le parecía bien esa imagen de los policías y los guardias civiles pegando a ciudadanos, etcétera, ¿no? ¿Por qué crees que no beneficia al gobierno ni beneficia al PSOE? Porque, bueno, los mítines eran previsibles y se han alargado porque se han recreado entiendo que para su propia base electoral, que según las encuestas, no las del CIS, está bastante tocada. Esto no es insuflar ánimo a su gente, te pregunto, no lo sé. Vamos a ver, Vicente, su base electoral es inamovible.
La gente que es de izquierdas es, y ellos mismos lo dicen, de izquierdas para toda la vida. Es lo del viva el Betis, man que pierda, ¿no? Entonces ya se sabe que la gente de izquierdas no se va a mover de su sillón, va a seguir atornillada, tanto más cuanto que muchos de ellos, como no han hecho gran cosa en la vida y no tienen dónde caerse muertos y dejan de ser diputados, pues no se van a jugar los garbanzos. Así que eso ya lo sabíamos, pero no veo por qué se puede beneficiar el PSOE de esto. Ese balón de oxígeno que tú mismo has mencionado, yo no lo veo por ninguna parte. En cambio, yo creo que el principal perjudicado de esta moción de censura va a ser el PP. Porque mira, nos pongamos como nos pongamos, lo que quieren los votantes del PP, lo que quieren los votantes de Ciudadanos, lo que quieren los votantes, por supuesto, de Abascal, es que se vaya Sánchez, es que caiga el gobierno. Entonces, que el PP se abstenga, eso evidentemente va a provocar una decepción entre sus votantes, que en cambio se van a encontrar, bueno, con una figura de Abascal pletórico en su pretensión de que efectivamente caiga el gobierno. Yo creo que eso perjudica gravísimamente al PP. Para mí, el error de Feijóo, no presenciando ni siquiera, no estando allí escuchando el debate, es un error garrafal que lo va a pagar caro. Y si esto reforzara, te pregunto, cuando lleguen las encuestas, no la de Tezanos, digo otras, reforzara el voto, la base de la coalición Frankenstein, ¿habría servido, te pregunto, para algo o no? ¿O son viva el Betis, man que pierda igualmente? Pero yo creo que el PSOE está en caída, bueno, el PSOE, el gobierno en general y el PSOE en particular están en caída libre, y que cuando a un partido político le llega ese momento es muy difícil que en 24 horas, en una semana, en 2 meses, en los 6 meses o 7 u 8 que faltan hasta el mes de diciembre se recupere. Yo creo que no, yo creo que la gente, bueno, es que además todas las encuestas lo dicen, ya sabemos que las encuestas son provisionales, que luego pasa lo que pasa, pero vamos, yo en fin, el PSOE ha salido, en mi opinión, perjudicadísimo. Porque además, claro, fundamentalmente lo que perjudica al PSOE y perjudica al gobierno es que han dejado una España que es tierra quemada. O sea, que no vengan con vainas, de que si hemos hecho esto, es que todo eso son mentiras. Eso es electoralismo, puro electoralismo. Es decir, han dado mítines. Eso no es una moción de censura. No han estado a la altura de que un parlamento exige. Pero si el PSOE está en caída libre, insisto, si de esto saliera en las próximas semanas encuestas que le refuerzan, o si sigue en caída libre, eso determinará también de alguna forma el éxito, no sé, o fracaso de la operación de la moción, no lo sé. Te pregunto. Estamos a 2 meses de unas elecciones. Yo de mis compatriotas, después de lo que hemos ido viendo a lo largo, no solo de la historia reciente, sino de la historia de España en general, me temo cualquier dislate. Pero vamos, o sea, a mí me parece un disparate que incluso ahora, antes de la moción de censura, las encuestas sigan dando millones de votos al PSOE. ¿Cómo es posible que con lo que ha hecho este gobierno haya millones de españoles dispuestos a volverlos a votar? Esto no se trata de ser ni de izquierdas ni de derechas, es que han dejado el país hecho unos zorros, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, teniendo en cuenta que los españoles son así, pues vete tú a saber, lo mismo salen por peteneras, pero a mí me cuesta trabajo creerlo. Yo creo que, igual que el resultado de la moción de censura, esto es aritmética, que es una ciencia exacta, estaba cantado, pues también está cantado, creo yo, el resultado de las elecciones que llegarán en el mes de diciembre. ¿Te arrepientes de haber sugerido? Y ahí está un nuevo gobierno, Vicente, y ese nuevo gobierno, nos pongamos como nos pongamos, el equilibrio de fuerzas podrá subir o bajar, pero es evidente que es un gobierno que tiene que estar formado por el PP y por Vox. Entonces, yo creo que el PP, bueno, lo está haciendo fatal. No tan mal como lo hizo Casado en su día, porque claro, ahí en la moción de censura de Casado había un elemento shakespeariano de tragedia griega, ¿no? De apuñalamiento por la espalda, de traición. Eso cayó muy mal a todo el mundo, ¿no? Ahora, bueno, pero Feijóo es más cauto, en fin, es gallego, ya sabemos que no se sabe si sube o se baja la escalera y estas cosas, pero oye, en un momento como el de hoy, como mínimo ve al Congreso. Si hasta yo he ido, que nunca en mi vida había ido al Congreso. ¿Era la primera vez que ibas al Congreso? Bueno, fui una vez, porque claro, Tamames se ha referido en su discurso, y yo lo he hecho también muy a menudo en las entrevistas que me han hecho, en fin, en el último mes y en mis columnas de prensa, a los sucesos del 56. Entonces, ahora de esto, bueno, que yo creo que fue en el 2006, cuando se cumplieron 50 años de aquel gran motín universitario antifranquista, pues el Congreso nos rindió un homenaje. Entonces yo fui a ese homenaje, y allí estaba Javier Pradera, y estaba Jorge Semprún, y estaba Julio Diamante, y estaba Tamames, y estaba Mújica, estaban todos los que intervinimos en aquello. Entonces yo estuve en las dependencias interiores del Congreso, pero no en el hemiciclo. La verdad es que al hemiciclo nunca había ido. Impresiona, impacta, se nota, en fin, que ahí hay el peso y el pozo de la historia. Sí, eso me ha gustado bastante, la verdad.
Oye, claro, para la gente joven, lo primero que ha dicho precisamente el candidato ha sido recordar aquel año 56. ¿Qué gente tan diferente terminasteis en la cárcel? ¿Y qué poquitas lecciones? Tú escuchabas hoy a gente joven hablar, ¿no? Con un cierto aire un poco despectivo. ¿Y qué sentías? Bueno, hombre, estupor ante la ignorancia de la historia que tiene la gente, los jóvenes en estos momentos que no tienen ni idea de lo que pasó. Yo, precisamente en la columna que he publicado hoy en La Gaceta, digo que esta propuesta de hoy es una propuesta regeneracionista y es la cuarta intentona generacionista que se propone en siglo y medio. En 1898, cuando se pierden las últimas colonias, el año del desastre, cuando Francisco Sirvela, presidente del Consejo de Ministros, publica en El Tiempo un artículo que se llamaba España sin pulso, hay 5 escritores, nada menos que Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maeztu y Miguel de Unamuno, que firman un manifiesto regeneracionista para que el país efectivamente regenere su vida política, su vida social, su vida cultural en aquel momento de crisis. Bueno, ese manifiesto, al que luego se adhirieron otros muchos escritores, tuvo una segunda edición en 1956, cuando personas procedentes, bueno, en primer lugar éramos muy jóvenes para tener una ideología concreta. Es verdad que Tamames, Mújica, yo, algunos otros estábamos en el Partido Comunista, pero no es que no éramos comunistas, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo ser borracho que estar borracho, ¿no? Entonces el Partido Comunista era la única plataforma que en aquel momento, 1956, oye, es que han pasado 80 años, 80 no, 70, no había ninguna otra plataforma para oponerse al franquismo. Es más, no existía el Partido Comunista en la universidad. Vino Jorge Semprún, en fin, nos engatusó a Mújica, a Tamames, a Julio de Manta, a Javier Pradera, a mí, a algún otro, y fundamos el Partido Comunista, que era fundar nada. No teníamos carné, no se pagaban cuotas, no había reuniones, no había nada. Simplemente éramos antifranquistas que estábamos utilizando esa plataforma para oponernos al régimen. Bueno, allí empezó un lento proceso, largo, lentísimo, que en 1978, tercera intentona regeneracionista, condujo a la Constitución. Entonces, fíjate que cuando Tamames, yo y los demás que he mencionado estábamos en la cárcel, uno de los leitmotivs de nuestras conversaciones allí, estoy hablando de febrero del 56, es que para Nochebuena Franco había caído. Bueno, Franco no cayó para la Nochebuena, sino que duró todavía 20 años más en el poder, pero al final cayó. Y fue entonces realmente cuando se produjo, en fin, ese lento movimiento regeneracionista. Entonces yo creo que lo que hoy hemos visto en el Congreso por parte de Abascal y por parte de Tamames es una tentativa regeneracionista precisamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, por eso propuse yo el nombre de Tamames, aparte de la vieja amistad que me une a él, porque, en fin, aquella intentona regeneracionista creó unos lazos indisolubles entre todos nosotros, ¿no? Y bueno, yo creo que esto hay que tomarlo en consideración. Este país evidentemente está viviendo una crisis económica, una crisis cultural, una crisis social, una crisis política y hace falta regenerar el país. Y tienen que ser en gran medida, igual que sucedió en el 98, igual que sucedió en el 56, la famosa generación del 56 a la que yo pertenezco y que nació entonces, y luego la Constitución, bueno, pues hace falta proseguir con esa trayectoria de gran regeneración nacional. Y eso, creo yo, es lo que se ha escenificado hoy en el Congreso. Que se haya escenificado con altibajos, de una forma, en fin, a veces lánguida, a veces más vibrante, a veces no, pero en cualquier caso, el regeneracionismo flotaba hoy en el Congreso de Diputados. Una cuestión, no te molesto más, Fernando. ¿Te arrepientes en ese almuerzo que no cena y son con solo una copa y nada más, de haber propuesto realmente la idea y el candidato, o la idea del candidato? Pues mira, no me arrepiento en primer lugar, porque bueno, hombre, todo esto da vidilla, ¿no? Y me he dado vidilla a mí, se le ha dado a mi viejo amigo Tamames y he dado vidilla al país. Y además yo he estado diciendo hasta la saciedad en los días previos al debate de hoy que la moción de censura ya se había ganado. Porque es que todo el mundo, también vosotros, Vicente, los periodistas en activo, os olvidáis de que esto era una moción de censura. Se ha hecho hincapié en el debate de hoy sobre que, según la Constitución, la moción de censura tiene que ser constructiva y no destructiva. Bueno, un momento. Es decir, eso lo decide la Constitución española, es una de sus particularidades. Hay muchas constituciones en el mundo que no imponen que haya una propuesta de investidura con un nuevo jefe del gobierno en el caso de una moción de censura. Yo creo que en este caso, diga lo que diga la Constitución, esto era fundamentalmente una moción destructiva, una moción para destruir el actual gobierno.
Ya sabíamos todos que de ahí no había absolutamente ninguna posibilidad de que se convirtiera en una moción de investidura, de que surgiera un jefe del gobierno. Y eso lo sabía Abascal, y eso lo sabía Tamames, y eso lo sabía yo. Pero lo que se buscaba fundamentalmente era un impacto en la opinión pública, que las críticas que se pueden y se deben ejercer a este gobierno tuvieran todavía más amplificación de la que tienen ya desde hace bastante tiempo, que se enterara la gente. Y bueno, yo creo que esa misión está cumplida, y estaba cumplida ya antes del debate que se ha celebrado hoy. Y no solo que se enterara la opinión pública en España, que se enterara una vez más de que la opinión pública y la publicada son dos cosas muy distintas, y de que la opinión pública en estos momentos no coincide en absoluto con la opinión publicada, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, la moción es un éxito, y por otra parte es un éxito también de cara a Europa, a ver si los petimetres de Bruselas se enteran de una vez de qué es lo que está pasando aquí, porque los de Bruselas nos ven a España como nos veían Próspero Mérimée, o como nos veía Washington Irving, o como nos venían los Goncourt cuando venían por aquí. No, pues el país ha cambiado un poquito, no somos aquel país, somos otra cosa, a ver si se enteran en Bruselas, ¿no? Muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Y mañana vas a volver o no vuelves? Después de lo de hoy. No, yo creo ¿Qué vas a hacer? No, ¿verdad? Me interesa oír lo que va a decir el PP, pero es que es una paliza ir hasta allí, te tienes que pegar un madrugón de muerte, en fin, luego hay estos protocolos, no es fácil moverse por el Congreso, en fin, vas conducidito. No, yo creo que no voy a volver, porque además la votación ya la conocemos de antemano, para ver cómo dicen sí, no, y ya sabemos que si hubiera una sorpresa, la única sorpresa es que va a hacer Ciudadanos. Yo de verdad, yo no sé si tú lo sabes, Vicente. Yo no lo sé. No. Vamos a preguntar, pero lo ha dejado ahí Inés Arrimadas, ha hecho su intervención, una magnífica intervención, pero lo ha dejado ahí y no ha dicho exactamente qué van a hacer. Ahora vamos a preguntarlo, por cierto, a ver si a lo largo del programa lo aclaramos. Después de lo que ha dicho Inés, que ha sido implacable con el gobierno, lo lógico es que vote a favor de la moción de censura. Si votar a favor de la moción de censura no es votar a favor de Abascal, es votar en contra de Sánchez. Es que eso es lo importante. Pues veremos mañana qué pasa, por lo menos tendrá esa emoción, lo de Ciudadanos. Mira, Vicente, déjame que te diga una última cosa. Yo, cuando tenía 22 o 23 años, poco después de pasar por la cárcel, aunque luego seguí pasando por las cárceles, siempre por política, fundé un partido político. Fundé un partido político que no tuvo ningún éxito, que se llamaba Resistencia Española. Y acuñé un dicho, un eslogan, una frase para el lanzamiento de este partido político, que era clandestino, naturalmente. El eslogan que yo acuñé era: ya que todos queremos la misma cosa, vamos a quererlo de la misma manera, porque lo que yo pretendía era que aquel partido unificara todas las fuerzas del antifranquismo. Lo que queríamos en aquel momento era derribar a Franco, pues ya está, vamos a ponernos de acuerdo, y si conseguimos derribar a Franco, luego ya se verá, ya llegarán las diferencias individuales entre los distintos grupos que se hayan incorporado a este partido. Bueno, pues ahora vuelve a reproducirse la misma situación, ya que los del PP quieren que se vaya Sánchez, ya que los de Ciudadanos quieren que se vaya Sánchez, ya que los de Abascal quieren que se vaya Sánchez, pues vamos a quererlo de la misma manera, vamos a empezar por echarlo y ya luego se verán las diferencias que hay entre Tamames, entre Abascal, entre Ciudadanos, entre el PP y entre el Lucero del Alba, vaya. Evidentemente llegará con las elecciones. Gracias, Fernando, te mando un abrazo. Otro para ti, Vicente. Muchísimas gracias por atender a OK Diario. Pablo Hispán es el portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso. Pablo Hispán, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Sirve o no sirve la moción de censura para lo que imagino estaba escuchando del señor Sánchez Dragó, que fue uno de los inspiradores de esta moción y del candidato? No, lamentablemente esto es la crónica de un fracaso anunciado, se le advirtió y se va a confirmar. En democracia hay reglas y las instituciones están para algo y están entre otras cosas para respetarlas. Una moción de censura en la Constitución española es una moción constructiva. Lo que tiene que proponer es que exista una mayoría alternativa a la mayoría Frankenstein en el Congreso de los Diputados, y eso no existe. No hay una mayoría alternativa. Felipe González en el año 80 lo intentó, pero UCD no se dividió, y la única vez que en España ha habido una mayoría alternativa que lamentablemente pues echó a un buen gobierno fue la que organizó Pedro Sánchez en el año 18, y todo lo demás es pervertir el uso de las instituciones, y es lo que ha ocurrido, y lo que se ha convertido es en un mal debate previsible
que yo creo que no ha reconfortado a ningún ciudadano, tenga la visión que tenga de la política, y que han perdido todos. Precisamente aquí quien ha ganado este debate ha sido el candidato que lo ha visto y ha preferido pues estar en la política útil, en la política de las cosas, como decía Ortega, tener una agenda con embajadores de la Unión Europea hablando de las cosas de comer, y evitar pues todo este show, todo este teatro que a los actores, ya sean protagonistas o de reparto, pues no ha beneficiado. En algún momento se ha convertido, incluso esta mañana, en una especie de moción de censura contra Rajoy y contra su política, porque el Gobierno, en sus monólogos del señor Sánchez, primero uno y después el de Yolanda Díaz, han dado datos económicos sobre medidas que tuvo que tomar el señor Rajoy, pero sin contar, lógicamente, que un año antes el señor Zapatero había dejado arruinado el país. Claro, es una cierta cara, ¿no? Bueno, es patético y es de nuevo un ejemplo más del escapismo de un mal gobierno que no quiere dar cuenta de lo que hace y trata de retorcer los datos y la muy buena gestión de un buen gobierno que recogió un país arruinado, que recogió a un país al borde de la intervención, al borde del rescate, y lo que consiguió a través de reformas y de un impulso legislativo sin precedentes fue que España volviese en el año 18 a crecer, a crear empleo y a tener menos impuestos. En España en el año 18 había muchos menos impuestos que en el año 2011. En España había muchos más trabajadores, y en España el sistema financiero, que ahora vemos que está en crisis otra vez en Estados Unidos y en Suiza, pues en España tenía unas bases muy sólidas. Y precisamente las sigue manteniendo, no por los cambios que haya podido hacer este gobierno, sino por las medidas que se tomaron entonces que se aproveche ese ventajismo que tiene el gobierno, y son las reglas, y es que habla sin límite de tiempo, pues para arremeter contra el Partido Popular. Lo que demuestra es que no puede sacar pecho de su gestión, que las cosas no van bien en España, que en España hay un 15%, un 16% de inflación, que la deuda está creciendo, que ha crecido más de 300.000 millones de euros de deuda, que los datos de empleo se falsean, que hay unas colas indecentes en la seguridad social, donde los números se dan con tarjeta de crédito y no se gestionan, donde hay retrasos en el pago del ingreso mínimo vital, donde las prestaciones no están pagando por un colapso de la seguridad social, y bueno, pues cuando no se tiene un activo, cuando no se tiene una política y unos resultados que vender, pues lo que se hace es pues atacar de un modo obsceno a un buen gobierno. Les ha llamado a ustedes, decía, ustedes son la nada, le decía al candidato, frente a su socio de abstención. El PP siempre llega tarde, Feijóo se abstiene de este delirio, el PP es tan responsable como usted de este delirio por su abstención. ¿Ese intento del gobierno de ligarles a ustedes con Vox les preocupa, les da igual, les es indiferente? España es una sociedad madura, los ciudadanos saben, los españoles saben diferenciar perfectamente qué es Vox, qué es el Partido Popular. Alberto Núñez Feijóo es un candidato que se le conoce perfectamente, que tiene 4 mayorías absolutas a sus espaldas en Galicia, y lo que aquí ha habido pues es eso, es un show, son argumentos de teatro de quinta división, en lugar de ser conscientes de los desafíos que tiene un país como España, que tiene que hacer una serie de reformas, que se necesita crear empleo sólido, estable, y no manipular las cuentas de los datos del INE como para ocultar el número de fijos discontinuos y cambiar los temporales y cambiarles de nombre, pero que la situación siga igual, que necesita modernizar el tejido productivo, que se necesita pagar un precio de la energía barato, garantizar las fuentes de energía, y no como ocurre ahora mismo pues con una crisis diplomática con Argelia, que se necesita ser un socio leal en Europa y no hacer como hizo ayer el gobierno, que votó igual que Podemos y renunció a las compras y votó en contra de las compras conjuntas de armas para ayudar a Ucrania, es decir, una política exterior propia de Podemos. Por lo que España lo que necesita es un buen gobierno, y las excusas y los argumentos de Sánchez son de sobra conocidos, y el Partido Popular ha gobernado España en 2 ocasiones, y la gente sabe perfectamente diferenciar. ¿De hoy, el candidato y Vox o el gobierno y sus socios? Perdona, es que no he entendido el principio de la pregunta. Digo que ¿quién diría usted que ha ganado la sesión de hoy? Veremos mañana, pero la sesión de hoy, ¿el candidato y Vox o el gobierno y sus socios?
Yo creo que ha sido un empate con el público pitando a los dos equipos por el mal juego, ¿no? Ya que lamentablemente ha sido una sucesión de argumentos de sobra conocidos que cualquier español que sigue con un poco de interés la política los ha escuchado reiteradamente en las sesiones de control. Es decir, no ha habido absolutamente nada nuevo. Ni Vox ha sido capaz de presentar una alternativa, ni Vox, ni lamentablemente tampoco su candidato ha presentado una alternativa. No ha sabido armar un programa de gobierno, porque no lo tiene, ni por supuesto Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar por qué no merece ser presidente del gobierno. O sea, a Pedro Sánchez es verdad que hay que cambiarlo, pero no así. A Pedro Sánchez hay que cambiarlo a través de las urnas, uniendo el voto y con una mayoría sólida que permita articular una mayoría de verdad alternativa en el Congreso, que no es con mociones de censura ficticias, con mociones de censura sin números, sino ganando en escaños, ganando en votos, y de esa manera sí que se censura a Sánchez y no así. Porque lo que sí que ha quedado claro es que hablaban del gobierno social, del gobierno progresista, y sí que ha quedado claro, y además expresamente en varias ocasiones, que quieren 4 años más. ¿Usted cree que lo de hoy revitaliza o de alguna forma da algo de ánimos o insufla oxígeno a esa base electoral Frankenstein que según las encuestas va para abajo? Va a tener una momentánea transfusión de oxígeno mañana con el resultado que de nuevo pues le va a avalar en las urnas, le va a avalar en el Parlamento. Hay que tener en cuenta que en las 2 últimas semanas Pedro Sánchez había tenido reiterados votos de censura en el Congreso, había perdido numerosas votaciones, como pasó con la Ley de Seguridad Ciudadana, como pasó con la votación de Ucrania. Es decir, el gobierno había sido censurado en numerosas ocasiones, también con la ley de solo sí es sí, una parte del gobierno perdió frente a la otra. Es decir, ante un gobierno en descomposición, ante un gobierno con una enorme gangrena política, pues mañana va a tener una momentánea transfusión de oxígeno, pero eso no le va a dar vida. Este gobierno ya no vuela, este gobierno no tiene futuro, porque no tiene programa, porque con un proyecto Frankenstein no se gobierna España, los españoles son conscientes y cuando han venido los problemas, pues se ve que se demuestra que se es incapaz de reaccionar, que se tiene una inflación del 15, del 16% desde hace meses, y el gobierno es incapaz de tomar una sola decisión, que los españoles se han visto incrementado en más de 300 euros mensuales la hipoteca, y el gobierno es incapaz de tomar ninguna decisión, que hay un grave problema de competitividad y el gobierno es incapaz de tomar ninguna decisión. Y eso los españoles lo saben, lo perciben, y por eso pues en todas las encuestas Alberto Núñez Feijóo está liderando de un modo sólido, y sí que se vislumbra una moción de censura el 28 de mayo que se confirmará en el mes de diciembre. He dado opinión al jefe de opinión de OK Diario, a Jaime González, que está aquí, pero una última imagen. El señor Feijóo estaba hoy, mientras se producía todo esto, estaba en la Embajada de Suecia como presidente de la Unión Europea, y allí ha comido o ha almorzado con los embajadores de la Unión Europea, acreditados en Madrid. ¿Usted cómo interpreta esta imagen frente a lo que ocurría en el Congreso de los Diputados? Le pregunto, ¿en Europa dan por amortizado al señor Sánchez? En Europa son conscientes de la debilidad parlamentaria que tiene Pedro Sánchez. En Europa son conscientes de que en todas las encuestas lo que apuntan es que el próximo presidente del gobierno es Alberto Núñez Feijóo, y precisamente lo que hay es una gran expectación a escuchar el programa económico, el programa de reformas, el programa de política exterior de Alberto Núñez Feijóo, porque son conscientes de que todo apunta a que va a ser el nuevo presidente del gobierno de España. Entonces, lo que ha hecho Alberto Núñez Feijóo pues ha sido un contraste respecto a lo que ha pasado en el Congreso. Es decir, ha demostrado pues estar en las cosas, estar en la política real, estar en la política que necesitan los españoles, hablar de lo que interesa, pues hablar de los objetivos de la presidencia sueca, hablar de la nueva información de la presidencia española, porque lamentablemente la próxima presidencia española a partir del mes de julio carece de objetivos, carece de agenda,
carece de información al líder de la oposición, y lo que ayer sí que se vislumbró en Bruselas fue que el gobierno de Pedro Sánchez se quedó solo. El gobierno de Pedro Sánchez dividió Europa al no apoyar el programa conjunto de compra de armas para Ucrania, y el gobierno de Pedro Sánchez lo que demostró es que quien marca la política exterior es Podemos, porque al fin y al cabo la posición que mantuvo ayer en Bruselas es la que siempre ha querido Podemos, no a las compras de armas y no al apoyo militar a Ucrania. Pablo Hispán, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, gracias por acompañarnos. Mañana no hay sorpresa, ustedes se abstendrán, ya lo dejó bien claro el señor Feijóo. Nada que ver con el intrínculis de la última moción de censura, que nos tuvieron ustedes hasta el último momento. No le voy a meter en ese fregado, que sí o no, o abstención. En ese sentido, ¿ha mejorado el PP en 2 años? Le pregunto. Cada presidente tiene su estilo, y Alberto Núñez Feijóo es una persona muy, muy predecible, que no le gustan las sorpresas, y lo está demostrando en todas las decisiones que toma, y en esta que era tan significativa, pues también ha sabido salirse de la melé, salirse de este barro en el que han querido convertir el Congreso de los Diputados. Lamentablemente, tanto los proponentes como quienes han pretendido defenderse de esa moción, y bueno, pues ha demostrado qué es ser un presidente del gobierno, cuál debe ser la actitud y la agenda, y no pues en convertir esta sesión en una ceremonia ceremonia que no ha gustado a nadie. Señor Hispán, gracias por acompañarnos en La Antorcha, OK Diario. Muy bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. De todo lo que hemos dicho, que estabas escuchando, en el origen, además, Sánchez Dragó, que fue quien tuvo la idea, quien propuso, además, el nombre del candidato, esa presión del gobierno hacia el PP, que parecía también la presión de Vox más suave que la anterior moción de censura, hacia el Partido Popular, etcétera, y los mítines de hora y pico, de uno y de otro. Tu impresión, así, abuela pluma, de lo que hemos vivido hoy. Bueno, si partimos del hecho de que las mociones de censura se presentan o bien para ganarlas desde un punto de vista aritmético, cosa que solo ha ocurrido una vez, o bien se presenta para obtener rentabilidad política, dado que la primera se descartaba ya de antemano, los números no daban, solo quedaba saber si de esto obtendría rentabilidad política Vox. Yo, honestamente, visto lo visto, creo que la jugada desde un punto de vista estratégico de Santiago Abascal les ha salido mal. Sí, porque bueno, la sensación era, bueno, es una moción de censura para intentar forzar, mientras el PP va, ¿no? hacia la orilla del PSOE, intentar forzar a rascar votos por la derecha. Vamos a ver, ¿cuál era el objetivo último de la moción? ¿Tener foco mediático también? Era, no tanto llevarse por delante la figura del presidente del gobierno, porque eso era un imposible metafísico, los números no daban. Yo creo que evidentemente lo que ha buscado Vox es incrementar un poco su perfil, dado que efectivamente en los últimos meses han constatado una subida en la intención de voto del Partido Popular grande, y yo creo que lo que han hecho, que me parece muy legítimo, es intentar marcar territorio, volver otra vez a tener foco mediático. Pero claro, todo eso, toda esa estrategia, todo ese movimiento táctico tiene riesgos. Y los riesgos es que mucha gente, entre los que yo me encuentro, yo no hablo ni de la opinión pública ni de la opinión publicada, mi opinión. Y mi opinión es que para este viaje no hacían falta alforjas. Es decir, yo creo que le han dado un inmerecido balón de oxígeno al presidente del gobierno. ¿Por qué digo que es inmerecido? Pues inmerecido porque, desde luego, políticamente este gobierno es funesto, es el peor gobierno de nuestra democracia. Pero es que la política es estrategia. Y lo que yo me pregunto es, más allá de que Vox lo que buscara es colocarse bajo el foco mediático otra vez y hacerle la puñeta al PP obligando a retratarse, ¿qué ha conseguido? Pues poco. Mira, yo creo que cuando alguien está en una situación de debilidad
evidente como es la que tiene el socialcomunismo en este país, lo retratan las encuestas, se están cayendo a cuajo, yo soy partidario de no hacer demasiado, de dejarla que se caigan por su propio peso. Porque si no, te arriesgas a llevar a cabo atajos arriesgados que al final lo que pueden hacer es, no creo que resucitar a un muerto político, pero sí a lo mejor darle una bocanada de aliento innecesario. Ajá. ¿Puede haber incluso simpatizantes o votantes de Vox que hoy hayan sentido una cierta decepción? Frustración. Primero por el hecho de que no se presentara el propio Santiago Abascal, luego lo han explicado de la forma que lo han explicado, ya lo conocemos, avancemos, y luego por el resultado de lo visto esta mañana, porque al final lo que ha resultado son 2 enormes mítines para su propia parroquia del presidente de gobierno y de Yolanda Díaz, para humillación además de la parte podemita del gobierno. Yo creo que es que el gobierno era consciente de que el formato cumplía la máxima de que así se las ponían a Fernando VII y el gobierno lo que ha hecho es, pues naturalmente, aprovechar la coyuntura, aprovechar el marco de un debate donde naturalmente quien dispone de más tiempo es el gobierno, quien maneja los tiempos y los resortes parlamentarios es el gobierno, y quien tiene ventaja es el gobierno. Y fíjate, a mí me da la sensación de que cuando Pedro Sánchez está hora y media hablando y la ministra de Trabajo está casi una hora, un poquito más de una hora hablando, es porque eran conscientes de que eso les estaba saliendo bien. Claro. Más allá de que... Si no terminas rápido. Claro, si tú no... aparte de mí este Cali, si ves que lo está pasando fatal, cortas y no sigues hablando. Pero cuando te extiendes, cuando te largas en circunloquios interminables y te regocijas, tú lo has dicho, es porque tú tienes la constancia cierta de que esto te está saliendo bien. Y ya el colmo, que ya es la cuadratura del círculo, es que el presidente del gobierno le ha dado voz a Yolanda Díaz para para reafianzar su liderazgo al frente del proyecto en ciernes, que ahora verá la luz dentro de unos días, Sumar, y el objetivo de arrinconar del espacio político a Podemos. Es decir, al final es una moción de censura que presenta Vox contra, en teoría, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez sale indemne y el que sale triturado es Podemos, que es lo que le interesaba también al presidente del gobierno, y ya veremos cuál es la repercusión en términos demoscópicos que esto puede tener para vos, porque yo creo que le ha salido mala jugada. ¿Tú crees que puede ser un error a medio o largo plazo? Es tu opinión, yo creo que... Similar al error que se cometió en Andalucía. Yo creo que forzar la máquina para buscar el foco a veces te lleva a no tener una perspectiva clara de lo que tienes por delante y a cometer errores, en este caso concreto, a mí me parece que de principiantes. Me parece que cuando a uno le surgen las prisas, al mismo tiempo, casi como un mecanismo automático, las prisas te llevan a la impotencia. Y la impotencia a veces lo que te hace es perder la mesura, perder la necesaria reflexión y a tomar medidas desde un punto de vista estratégico que cuando pasen 4, 5, 6 o 7 días y tengamos las primeras encuestas que valoren cómo ha cambiado la opinión de los españoles, pueden llevarle a que Vox se lleve un serio disgusto. Esa es mi opinión. Creo que se han confundido. Porque el votante de Vox, si ve un PP que se va hacia el PSOE, no necesita lo de hoy para decantarse por el PP o por el PSOE, si eso le disgusta. Claro, y yo entiendo que hay muchos votantes de Vox, como puede haber muchos votantes del PP o muchos votantes del Partido Socialista, que pasen por encima de cualquier cosa. Y lo entiendo, a veces, digamos, la afinidad con un proyecto político te lleva a perder la perspectiva. Yo, como simplemente analizo la situación, creo que hoy, en lugar de sumar votos a su proyecto, lo que ha podido hacer Vox es perder gente que considera que con este movimiento de Santiago Abascal se le ha dado un regalo, un balón de oxígeno innecesario
a la persona que menos lo merece en este momento, que es el presidente del gobierno. Y es todo un supuesto, pero si esas encuestas de los próximos días, y sobre todo ya nos acercamos a mayo, estamos a 2 meses ya, es fundamental. Claro, si esas encuestas mostraran una cierta revitalización o sostén de la mayoría Frankenstein, pues sería, eso llevaría, digamos, a un pues efecto eso andaluz. sería te provocaría un efecto dominó. Las elecciones autonómicas y municipales, que en principio, hasta la moción de censura, parecían que iban a ser la antesala del cementerio de elefantes de Pedro Sánchez con vistas a las elecciones generales, si en mayo aguantan, como consecuencia de que se ha producido un cambio en la opinión pública de los españoles, todo está en el aire. Y luego hay un elemento que es fundamental. La idea, el objetivo de Sánchez es que Yolanda Díez lidere Sumar, arrincone a Podemos y Sumar se convierta en la tercera fuerza, por delante de Vox. Porque eso, con nuestra ley electoral, tiene unos efectos, sobre el número de escaños brutal. Sí. Y yo creo que están en esa estrategia. Y en los restos, claro, etcétera, claro, etcétera, ¿no? claro, todo lo que uno gana lo va ganando el otro, y si no llegas, va sumando por otro lado. Claro. Y por eso digo que a mí, yo no sé si en esto ha pensado el señor Santiago Abascal, supongo que sí, pero me da la sensación que han pensado más en su propio ombligo que en el ombligo de los españoles en este caso. Es decir, que ha primado los intereses estratégicos electorales de Vox, que me parecen muy legítimos, muy respetables, pero a lo mejor le ha hecho un favor innecesario al Claro, Vox va a ser decisiva en las elecciones autonómicas y municipales, en los ayuntamientos, porque al final lo que se vota el 28 de mayo es el alcalde de mi pueblo, el alcalde de mi ciudad o el presidente autonómico de turno. Eso es indudable, pero puede producirse un efecto Andalucía. Quiero decir, si de esto se ve otra vez la posibilidad, con vistas a las elecciones, de que repitamos mayoría Frankenstein, puede haber una concentración de votos útil al PP. Quiere decir que el tiro puede esta moción haber tenido un efecto boomerang, aunque entre medio tendríamos que hacer juegos de sumas y restas con la ley de aún en la mano. A mí me cuesta creer que efectivamente el Partido Popular puede salir fortalecido un poco a base de los votantes desconcertados y que están enfadados con la estrategia que ha llevado Santiago Abascal. Pero tampoco creo que el corrimiento de fuerza sea muy grande. Lo que sí que tengo la sensación es que hoy se ha producido otra vez una cierta unidad de la izquierda, que desde el punto de vista emocional, a mucha gente que iba a lo mejor en mayo a no votar, desde aquí la izquierda está perdida, le insufla una esperanza, un estado de ánimo que hace 2 días no tenían. Y toca la vía emocional. Y toque la vía emocional, claro. Es decir, yo no sé si a lo mejor es que estoy viendo la situación con una mente desquiciada, pero a mí siempre me han enseñado que si las cosas objetivamente marchan bien, para la derecha marchaban bien. No había encuesta que no ratificara día tras día el declive del socialcomunismo. Los españoles habían cogido la matrícula muy claramente de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Bueno, ¿qué necesidad había de pegarle un empujón innecesario al presidente del gobierno? A lo mejor ese empujón lo que ha hecho es, pues digamos, que rearmar a las huestes de izquierda que ahora tienen, insisto, un puntito de ilusión y de esperanza que anoche no tenían. Y sobre todo de tensión, con vistas a lo mejor a pensarse, el que no iba a votar en mayo, pues voy a ir a votar, no va a ser que venga la ultraderecha, el gobierno de lo social, o los recortes del PP, que le ha convertido el señor Sánchez la moción pero es que era de una carril, moción contra Rajoy. Era de carril que el presidente del gobierno también iba a utilizar la moción de censura para cargar contra el PP, lógico. Contra Rajoy, además, porque han contado todos los datos económicos de lo que hizo el señor Rajoy. Además decían, al año siguiente, en el 2012, que es cuando todavía estábamos en la subida de la crisis derivada del señor Feijóo, pero del señor Zapatero, pero sin contar, claro, que el país había quedado arruinado. Han contado el final de la historia, pero no han contado el principio de la historia. Es decir, yo creo que ha sido una red de mentiras encadenadas. Oye, pero hay que reconocerles una cosa,
No se le mueve una ceja. Tienen una capacidad para mentir, pero entonces más a favor de mi tesis. Si te van a utilizar en la moción de censura para disfrutar gratis, de tiempo ilimitado, para poner en marcha toda su estrategia de propaganda y lanzar al aire mentiras tras mentiras, si eso se lo permite la moción de censura de Vox, ¿qué iba a hacer la izquierda? ¿Desaprovechar la ocasión? No, la izquierda iba a hacer lo que era previsible que hiciera. Claro, cargar contra Vox, cargar contra el PP y ponerse todas las medallas y al mismo tiempo acusar a Vox y al PP de ser una especie de satanes que van contra los principios más básicos de la solidaridad social, que eso es lo que han hecho. Hay una cosa que el señor Sánchez a estas alturas es transparente. Que estaba bien, que se le ha notado cómodo, hombre, que se le ha visto y así como hasta contenido, es decir, no ha querido hacer sangre por aquello de que respetar la figura de una persona ya de provecta edad, pues está en el catón de la buena educación. Se gustaba. Lo han hecho, y Yolanda Díaz se ha encantado. Cuando se encanta el presidente del gobierno, cuando se encanta la vicepresidenta, es que las cosas objetivamente les están saliendo bien. Ha hecho citas de clásicos, incluso Yolanda Díaz. Y le ha pretendido dar al señor Tamames una lección de lo que es el constitucionalismo. Bueno, Jaime, y esto es lo que hay. Bueno, pues mañana más. Gracias, Jaime. Un abrazo, gracias. Y por cierto, el que ha estado presente también de fondo ha sido el Tito Berni. No exactamente Tito Berni, que ya saben que no está, sino el mediador, que ha ido a la puerta del Congreso, y nuestro compañero Joan Guirado ha estado con él y contaba cómo entraba por aquí, salía por allá y cómo entraba con maletines llenos de dinero al Congreso de los Diputados. Esto es lo que cuenta, cuanto menos, el señor Tacoronte. Señor Navarro, usted se conoce muy bien este paseo en exclusiva para OK Diario. ¿Cuántas veces ha pasado por aquí usted? No sé, no lo puedo contar, pero muchas. ¿Un año y medio? ¿Usted tenía despacho aquí? ¿Cómo lo hacía? Yo entraba por la puerta de atrás, por la parte trasera de seguridad del Congreso, nos acreditamos por detrás, pegatines, y entramos por adentro. ¿Y qué recuerdos tiene de aquí? Hombre, esta era mi oficina. ¿Oficina de qué? Porque usted no es diputado. Yo no soy diputado, pero es mi oficina. Y después terminaba aquí, saludando a los ujieres y a los diputados del Congreso que estás viendo ahí, que yo no sé si podré pasar por ahí, pero bueno, yo entraba por detrás y entraba al despacho de Tito Berni y ya iba saludando a todos los demás, hasta llegar a la cafetería. Si ahora salieran diputados, por ejemplo, ahora que acaba de acabar la sesión parlamentaria al mediodía, ¿cuántos de aquí le podrían conocer? Todos, porque la cafetería todos pasan por ahí. ¿Y era su oficina, aquí usted trabajaba? ¿Qué tipo de...? Es que decir trabajo suena raro, pero era mi... ¿Cómo te puedo explicar? Mi centro de operaciones. ¿Y ¿Qué tipo de operaciones hacías? ¿Y usted? Cuéntanoslo. Todas las operaciones que se hacían eran en el tema de la... Ya lo he dicho muy tapete, Joan, placas solares, energía, ganadería... ¿Pero qué tipo de operaciones? ¿Quién venía, por ejemplo, aquí a hablar de placas solares? Los empresarios. Es que si empezamos, te lo pasé en un tour. Empezamos por la puerta de atrás, íbamos entrando, fotografían el tema del Congreso con los empresarios y el diputado del Congreso, y mientras íbamos entrando, pues íbamos saludando a todos los diputados que nos íbamos encontrando. Íbamos a la cafetería, tomamos café, pues ahí te encontrabas el secretario del Estado, de todos los partidos. Y después terminábamos, salíamos del tour, salíamos por aquí para arriba y íbamos ya a lo demás. Y, por ejemplo, ¿usted ha entrado aquí, ha pasado un control de seguridad aquí con un maletín con dinero en efectivo? Sí, claro, por la parte de atrás. ¿Con qué cantidad? Por la parte de atrás, coménteme eso. Por la parte de atrás, que si vamos te digo cómo se entra, por detrás, porque entramos por detrás, que está justo aquí en la esquina, pasas el control, te acreditas, te ponen tu pegatina. Siempre me recibían 1 o 2 congresistas del Partido Socialista. En este caso voy a nombrar a Tito Berni, que es a Juan Bernardo Fuentes, pero después había otro congresista, no venía él solo. En la fotografía era siempre con Juan Bernardo. Pero hoy sí voy a dejar claro, que lo he dicho ya en varias ocasiones, que Juan Bernardo es una ficha más de la trama. Todo el mundo lo quiere poner como el jefe del clan, y esta vez voy a decir yo que no. Que sí, bueno, ahora mismo está el número 1, pero que él es una ficha más. Porque además de congresistas, con ustedes se reunían secretarios de Estado, se reunían personas que tienen un gran poder en los ministerios. Hombre, claro, vamos a ver. Por ejemplo, un asunto del cual siempre me voy a acordar y de mucha relevancia. En aquella época, ciertos miembros de seguridad, Policía Nacional, Guardia Civil, principalmente Policía Nacionales, que estaban destinados aquí
Mira, creo que este edificio de aquí a ustedes les sonará bastante, ¿no? Sí, claro. ¿Aquí quién tenía los despachos aquí? Yo nunca entré aquí. No. Yo no entré nunca aquí. Yo entré por detrás. Sí. En todo caso, debía cruzar por debajo, porque estos pasillos ya sabemos por debajo cómo es todo, pero estábamos hablando de secretarios de Estado, de gente con mucho poder en los ministerios. Sí, claro, pues son los que deciden. Sí. Y esto me trae un montón de recuerdos. Te cuenta que yo siempre por aquí cerca ya de... Muy cerca de aquí está Por el aquí, Hotel Victoria. Sí, lo tenemos aquí al lado. El Hotel Victoria. Usted de ahí debe tener buenos recuerdos en pandemia también. Sí, en plena pandemia estábamos ahí, 1 año y medio. ¿Qué se hacía en el Victoria para que si alguien se conecta ahora a la historia, qué hacíais ahí? Porque hay reuniones... Dejar la maleta, ir a comer a un restaurante de marisco que hay por la zona, ¿vale? Y de ahí ya era este es el primer centro de operaciones, entramos por aquí, pasas el control, te acreditas aquí, dejas tu DNI y te ponen tu pegatina. Vamos a intentar a ver si hoy... No va a poder ser porque tienes que estar acreditado para entrar. Diga así, tú no pensabas en nada, queremos saber la verdad, que en este congreso entraba cocaína y dinero negro. Es inadmisible. Pero el chaval este Tengo se ve- que dimitir los 15 o los 16, no usted. Gracias a usted hemos descubierto esta estafa piramidal del PSOE. Gracias a usted. Señor Navarro, Dígame. hemos visto Sí. como gente le aplaude, como gente le pedía que siguiese adelante. Pero ¿le es que es muy sorprende? fácil decir que sí adelante, si solamente lo que yo he hecho es decir lo que hay en un sumario, nada más. Pero le sorprende la reacción de la gente cuando Sí, pero cuando se te encuentras enfadan, una persona de cuando- este tipo, que me llama Tito Berni y no sabe ni quién soy, digo, bueno, yo no voy a entrar en disputas con nadie. El pueblo español tiene derecho a opinar y a decidir lo que tengan que decidir. ¿Qué quieres que te diga, Joan? ¿Es fácil caminar por la calle a día de hoy después Yo sí. de haber denunciado esto? Sí, yo sí. Sí. Yo sí. Y ¿Y por qué tengo que tener miedo? ¿Ahora de qué? ¿Yo soy político? Es que volvemos a lo mismo, Joan. pero tener miedo no solo de la gente de la calle, tener miedo por haber denunciado. Mira, primero, ellos tienen el dinero y el poder, ¿vale? Yo no tengo ni dinero ni poder, pero tengo lo más importante, la verdad. Y de momento nadie ha salido a decir que soy mentiroso. Alguno de ellos ha levantado, se ha puesto a decir, venga, eres un mentiroso. Ah, eso sí, querellas sí quieren poner por un tubo. Querellas, van 30, no tengo ninguna. Ni una. ¿Y temes esas querellas? Y les digo que las querellas vengan por parte personal. Indalecio, me la pones como Indalecio, no como diputado del Congreso. No para que te la pague el Congreso, que la pague personalmente. El presidente del Gobierno de Canarias es el Víctor Torres, que me la ponga como Ángel Víctor Torres. Y cada uno por persona física, para que no tenga que pagar el pueblo. Es muy fácil pagar con las querellas con el dinero de los propios. ¿Vale? Y yo les digo, venga, pongan la querella, que yo se las pago. Pero si no se lleva a trámite y no se las aceptan, se marchan para sus casas. ¿Vale? Se marchan. Pues esto resume la España de Sánchez. Gracias por vernos.